Bienvenidos a este nuevo episodio de la librería de colecciones. En esta ocasión continuamos realizando modificaciones al código debido a la recién introducción del patrón iterador en la clase TAT, el cual ya nos arrojó bastantes modificaciones y mejoras importantes relacionadas, por ejemplo, con la familia de recuperadores que en su momento estaba dispersa por todas las implementaciones vectoriales simples y dobles enlazadas. Esos recuperadores ahora se han resumido o factorizado únicamente en la clase TAT, quedando ya métodos antiguamente eran virtuales, ahora métodos con implementación final y su expresión totalmente traducida a una expresión de iterador, como lo podemos apreciar en esos momentos. Eso arrojó en un momento determinado que los recuperadores se mantuvieran como familia en el TAT, pero desaparecieran como tales de los vectoriales simples dobles enlazados, quedando únicamente por el momento insertadores, extractores y modificadores. Muy bien, en esta ocasión vamos entonces a realizar una revisión relacionada con las clases del piso más abajo de la jerarquía, que son cola vector, pila vector, lista vector, cola, pila y lista simple enlazada y cola, pila y lista doble enlazada, para ver sus métodos cómo van a quedar. Bien, en particular nosotros tenemos aquí las colecciones que son vectoriales en este extremo y los tenemos escritas en una expresión que alrededor de el método insertar o el método extraer se giraba para poder hacer la implementación. Ahora con el patrón iterador hemos encontrado una forma alterna y un poco más eficiente que ya no usa el insertar en, sino que directamente va al caso específico que requiere. Por ejemplo, sabemos que un encolar sería un insertar en último lugar de la colección. Entonces, en lugar de ir a un insertar en con el argumento ATR longitud -1, coma PRM ítem, en lugar de hacer eso, hacemos el descarte y de una vez vamos al caso de insertar último, ahorrándole a la colección el hecho de tener que realizar una pregunta que estaría por aquí en el insertar en. Entonces, como lo he mencionado, antes se usaba este insertar en y de ahí se discriminaba. Pero desde aquí podemos directamente hacer la discriminación sabiendo que un encolar es un insertar último sin inconvenientes. Y de una vez pues va al método que requiere, sin hacer tantas preguntas. Esto debido a que este método tiene una complejidad ciclomática de alrededor de unos 5 y en consecuencia hacerlo con un insertar en como estaba antiguamente o un extraer en o un recuperar en hacía que el método a la larga tuviera más complejidad ciclomática acumulada. ¿Qué hemos hecho? Hemos resumido esa complejidad ciclomática y hemos ido directamente conociendo la funcionalidad de un encolar, por ejemplo, hemos ido al caso específico nosotros mismos. Con esto ahorramos bastante trabajo a la colección y se hace o hacemos que el código sea mucho más simple. Y lo que estamos buscando, no solamente mejorar el desempeño, no solamente mejorar el diseño, sino también obtener buena calificación en la parte de métricas. En consecuencia, estos servicios van a mutarse a una forma, sin embargo, esta forma también es correcta, no decimos que no, pero una forma mucho más eficiente. Por ejemplo, en este caso, quedaría como un extraer primero y colocamos el argumento, que sería PRMitem, pasado por referencia. Entonces quedarían bajo esa forma. En el caso del revisar, tendríamos un recuperar primero
Entonces, lo que tenemos aquí es una forma mucho más simple, también inclusive más simple de leer. Ahora, no solamente decimos encolar, sino sabemos que encolar sería insertar en última posición, un desencolar sería extraer en primera posición, un revisar sería recuperar en primera posición. Entonces, fíjense cómo el código pasa a ser prácticamente un pseudocódigo y también un libro de qué es lo que hace una colección cuando hace encolar, desencolar, revisar. En el caso particular de cola vector. Esto es interesante porque si nosotros, por ejemplo, abrimos el código relacionado con las colecciones enlazadas, para la misma colección que sería la cola enlazada, tenemos un detalle interesante, vamos a colocarla aquí, y es que esta era la antigua forma, mírenla, y es que esta forma aplica exactamente igual para la colección enlazada. Es decir, desde afuera no se aprecian las diferencias porque quien está ejecutando la variación es el TAT o vectorial o el TAT enlazado o el TAT doble enlazado. En consecuencia, yo podría simplemente colocar este código directamente aquí, lo puedo copiar y pegar y obtengo nuevamente indicios de autosimilitud. El código se parece a sí mismo, inspirado esto en una metáfora de fractales, donde la autosimilitud nos permite a nosotros crear código que esconde la complejidad en partes más profundas del sistema, pero por fuera todo lo vemos igual prácticamente. Fíjense que esto es igual, pero la variación estaría en que la versión, por ejemplo aquí de insertar último sería una versión de TAD enlazado, mientras que la de aquí, un insertar último, sería la versión de TAD vectorial. Esto mismo tendría que hacerse para la cola doble enlazada. Obviamente hay que realizar el mismo proceso en la sección de los CRUDs. Y entonces tendríamos también que copiar el mismo trozo de código, pero recordemos que las variaciones ocurren aquí porque ahora es su TAG doble enlazado, la clase base. Bien, esta parte quedaría así. Ahora, cerramos cola doble enlazada, cola enlazada y cola vector. Y ahora vamos a otra colección, en este caso pila vector, y vemos qué variaciones tendría la pila vector como tal. Veamos entonces el resultado. Muy bien, estamos aquí ahora en pila vector. Vemos la forma que tenía el código que va a ser descartado por las razones que ya se mencionó anteriormente y la forma nueva que estaría aquí. Noten que la forma nueva es mucho más sencilla de leer y da mucho menos vueltas. Entonces, ahora tendríamos esta nueva forma para el caso de un apilar. Para el caso de un desapilar, entonces en lugar de extraer en 0, simplemente diríamos extraer primero. Ahí ya está, incluso ya lo coloca. Y le damos parámetro por referencia. Ya está. Y el revisar, pues sería recuperar en primera posición. Entonces lo mismo, recuperar primero. Perdón, recuperar primero, referencia PRM ítem. Muy bien. Vamos ahora a hacer un pequeño análisis. El análisis que queremos realizar es si realmente ocurre una mejora, por pequeña que sea, al reemplazar la forma antigua por la nueva forma. Aquí tenemos en la ventana de métricas el cálculo para los dos métodos. Tenemos el apilar de pila vector, forma nueva, versus el apilar de pila enlazada, forma antigua. Y nos damos cuenta rápidamente que los indicadores
todos están en los mismos valores, excepto para el indicador de índice de mantenimiento, el cual es más bajo en el apilar de pila enlazada, lo que significa que el apilar de pila vector es mucho mejor. Y la razón salta a la vista. Tenemos una forma que utiliza un método que tiene un parámetro menos. En consecuencia, será más fácil de mantener este servicio que este. ¿Por qué? Porque con dos parámetros se duplica la posibilidad de error. Cualquiera puede meter la pata por aquí, ¿cierto? Colocar cualquier cosa. Y entonces tenemos una posibilidad de error acá sustancial. ¿Cuál sería la idea? La idea es que usemos menos parámetros y una sintaxis mucho más clara. Hemos creado un pseudolenguaje para indicar que apilar es un insertar primero o insertar este ítem en primera posición. Mucho más rápido, sencillo de comprender y mucho más sencillo también de mantener. Por ende, vamos en la vía correcta al momento de reemplazar la forma antigua con la nueva. Muy bien, vamos a seguir adelante. Muy bien, entonces lo que tenemos que realizar ahora, pues como lo hicimos anteriormente, es el copiado de este código, que es la forma nueva, y lo pegamos en las correspondientes pila enlazada y pila doble enlazada. De tal manera que se incrementa el índice de mantenimiento global gracias a por lo menos un puntico más en cada método. Estas pequeñas mejoras sostenidas y acumuladas van a producir también mejoras a nivel global. La otra que nos hace falta sería la pila doble enlazada. Así que abrimos el mismo y hacemos el reemplazo del código. Recuerden, la forma antigua, esta, y ahora la forma nueva, esta. Con esto queda actualizado. Solo nos queda una que sería la lista. Vamos a ello y mostramos el resultado. En el caso de la lista vector, el servicio que va a cambiar sustancialmente sería el agregar, dado que agregar se entiende como aquel servicio que coloca un nuevo ítem después del último ítem actual de la lista. En consecuencia, este cambiaría a ser un insertar último, un ítem. Cambiamos aquí. Ítem. Ahí está. Esa sería la modificación. En el resto de los casos se mantiene la misma semántica. Un insertar sería un insertar en índice, un remover, un extraer en índice, modificar, modificar en índice, recuperar, recuperar en índice. Muy bien. Entonces la colección de lista quedaría con esa configuración. De tal manera que, bueno, si bien los demás servicios se utilizan una forma más compleja del recuperar, insertar, remover, modificar por lo menos logramos una leve mejora aquí, en este punto. De tal forma que lo que hacemos nuevamente es replicar este trozo de código hacia las otras colecciones de tipo lista en la versión enlazada. Hacemos el reemplazo. Y en la versión doble enlazada también hacemos el reemplazo. Entonces lo que hemos hecho con esto es incrementar el índice de mantenimiento del código, lo cual es un excelente indicador de que vamos en la vía correcta. Guardamos todo. Vamos a cerrar todo.
Y ahora procedemos con una compilación para verificar si existen inconvenientes. Bien, compilación correcta. Todo está bien y los cambios han sido recibidos de forma correcta. Muy bien, ahora vamos a dedicarnos a la familia de los modificadores que está puesta en la clase TAD. ¿Cómo podría ser la forma de implementación para el modificar primero, por ejemplo, en el marco del patrón iterador? Bueno, pues la idea sería la siguiente. En esencia, tendríamos que hacer una pregunta de si puedo ir a primera posición, entonces puedo modificar en primera posición. Es básicamente lo que tendríamos. Tenemos dos alternativas de implementación. Tenemos un servicio, poner ítem actual. En este caso, si voy a modificar el primer ítem, se supone que ir primero hace la actualización del ítem actual y por ende, como esta es una referencia, se puede hacer directamente la modificación o bien a través del método poner ítem actual. En este caso sería prm ítem. O bien podría directamente sobre el atributo ítem actual se le puede asignar a prm ítem. Las dos formas serían equivalentes. Bien, me voy a quedar en principio con la segunda forma por ser más directa, dado que ítem actual es un atributo de esta clase, así que tengo acceso directo a ella, no tengo que mediarlo a través de un mutador. Y por ende ya podría regresar con un parte de éxito. Ahora, si no me puedo ubicar en primera posición, entonces indico que la operación tuvo un fracaso. Esa sería la modificación para el modificar primero. De otro lado, entonces, para hacer la adaptación del modificar último, lo que tendría que hacer es básicamente copiar esta lógica que tendría para el modificar primero y en lugar de utilizar ir primero, utilizaría ir último. Es decir, la pregunta cambiaría aquí. Ir último. Y el resto de la lógica se mantendría exactamente igual. Bien. Para el siguiente método, que sería modificar en medio, fundamentalmente tendríamos lo mismo, pero en esta ocasión, en lugar de ir a primero, diríamos ir a un índice, que fue un método que ya implementamos aquí en el TAD y que está dispuesto para todos los tipos de colecciones. Entonces yo puedo decirle ir índice. ¿A dónde voy a ir? Hacia índice, prm índice. Y ahora con esto ya puedo hacer la correspondiente actualización. Entonces noten cómo el patrón iterador no solamente es sencillo, una vez que está implementado es sencillo, permite expresar de forma sencilla, independientemente de la construcción de la colección, sea simple, doble, enlazada o vectorial, sino que también nos va a permitir otro efecto interesante y tiene que ver con la capacidad de reutilización. Significa que estos métodos que han quedado implementados aquí podrían, ya de hecho con el patrón iterador, ya sirven para todas las colecciones. No tenemos que inventarnos otra forma de ir a una colección para hacer la modificación. Y entonces esos servicios ya podrían desaparecer como familias en TAD vectorial. Ya no tendríamos modificadores, porque ya no es necesario, ya el TAD, que es la clase base, por ejemplo, de TAD vectorial, los provee utilizando la forma del iterador, así que los modificadores también se excluyen, la clase se hace más pequeña, tenemos menos código que mantener, así que también podríamos hacer lo mismo en TAD enlazado, los modificadores desaparecen, fíjense cómo se abrevia, se simplifica, y en TAD doble enlazado ocurre exactamente lo mismo. Así que nos quedamos con solamente dos familias en cada TAD, doble enlazado, simple enlazado y vectorial, que serían los insertadores y extractores.
Y los TAT, perdón, y la clase TAT asumiría modificadores y recuperadores. Entonces, estos servicios, si ya no van a estar disponibles abajo porque no se van a sobreescribir ni nada, ya pueden quedar con una implementación final. El virtual se quita, se desmonta de aquí y ahora tenemos una única versión del servicio en la clase TAT, quedando entonces una mejora aún debido a que se redujo líneas de código, se aumenta la mantenibilidad del sistema porque hay menos cosas de las cuales hay que estar pendientes. Y es así que el patrón iterador continúa entregando beneficios en todo sentido. Muy bien, por el momento es todo por hoy. Mil gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.